Sábado de la 25ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: Meteos bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Resultaba tan oscuro que no captaban el sentido. Y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Pues sí, tenían miedo de preguntarle. ¿Le tenían miedo al Señor? Bueno, más bien se inhibían de preguntarle. Es lo que le pasa a quien se encuentra con una gran autoridad y le da miedo preguntarle si algo no entendió. Miedo de pasar por necio, por tonto, por ignorante. El motivo de no entender era el lenguaje para ellos oscuro. Les faltaba la luz del Espíritu, para iluminar el sentido de las palabras de Jesús y sobre todo el sufrimiento, porque más que el sentido era el contenido de esas palabras, las afrentas que él debería soportar. Lenguaje oscuro que no anunciase todo eso para decirles: preparémonos, juntemos espadas y toda arma que podamos, porque vienen a por mí. O bien vayamos a otra parte, huyamos. Justamente, él anuncia todo eso cuando se dirigen a Jerusalén, como quien diría a la boca del lobo. No, el sufrimiento, la pasión de Cristo escandaliza, no se entendía, no se entiende. Porque pensemos, en este Evangelio está la segunda vez que Jesús anuncia su pasión y muerte. Y la primera es inmediatamente después de la confesión de Pedro, cuando lo reconoce a Jesús como el Mesías. Que fue justamente, si recordamos, el Evangelio de ayer. San Lucas, en cambio, a diferencia de los otros, no relata cuando Pedro, después de decirles que él debía padecer en manos de las autoridades judías, el Señor, cuando les dice todo eso, Pedro lo lleva aparte para decirle que no hable así, que jamás eso ocurra. Y el Señor le replica con aquellas famosas palabras: va de retro, Satanás, detrás de mí. Es decir, no seas escándalo para mí, no me hagas tropezar. Es decir, ese es el pensamiento humano ante el sufrimiento. No es el pensamiento de Dios. Y en ese episodio veíamos cuánto les escandalizaba la cruz, cuán oscura era para ellos. Cuando la cruz es luminosa. ¿Pero por qué es luminosa la cruz? Porque la cruz no hay que mirarla como último destino, sino que hay que observarla con la luz de la resurrección. Es la luz de la resurrección la que ilumina la cruz. Por eso ahora dice el evangelista que el lenguaje les resultaba oscuro. Sin la luz del Espíritu Santo, el sufrimiento del Señor, todo lo que tuvo que padecer por nosotros, queda en la oscuridad o al menos en la penumbra. Llegar a ver la luz en la cruz requiere camino espiritual, mucho camino, o sea, mucha gracia. Poder ver en el sufrimiento un valor, un don que Dios te da, cuando viene de Dios, claro, no cuando lo creamos nosotros. Digo, por ejemplo, que yo hago el mal y me viene un mal de rebote, eso no es querido por Dios, pero cuando hay algo que Él me manda, no es fácil verlo como don, ese sufrimiento. No es fácil de admitir, no es fácil de aceptar. No lo es. Mucho menos en una época tan hedonista como la nuestra, cuando todo lo que mueve al mundo es el placer.
El gran negocio es el ocio. Es buscar el placer, divertirse, pasarla bien, como se dice, no pensar en la muerte, quitarle la idea apenas venga, fuera. Por eso cuando aparece es trágico. Hay que disfrazarlo todo. Y basta ver las publicidades y la reacción que se tiene ante una muerte que puede ser cercana. El famoso coronavirus nos muestra el pánico que hay. Veo al otro como un posible atacante, no sé, alguien que me pone en peligro en mi vida. Nosotros, la Iglesia, debemos preparar a las personas al sufrimiento, además de consolarlas cuando el dolor llega, claro. Prepararlas hablándoles de la vida eterna, de que la vida no termina aquí y que al revés empieza después, pero que este es un tiempo de preparación y de prueba. Y prepararse para pasar la prueba más importante, el examen más importante de nuestra vida. Todavía no lo hemos dado, donde vamos a ser examinados en el amor. Por eso digo, preparar a las personas hablándoles de la vida eterna, de la salvación del alma. Todo el énfasis estamos poniendo, la Iglesia está poniendo en el cuerpo, en las medidas de higiene, pero de higiene física, corporal, no higiene espiritual. Tenemos que decirle que la muerte no es definitiva y que nos espera el juicio, después inmediatamente de la muerte. Pero no decirlo para asustar, no para no pecar, para no estar condenado, sino porque lo único que vale la pena es vivir bien de acuerdo a Dios, que es amarlo y hacer el bien a los demás. Ahí está la dicha. Es la vida sencilla la que te da esa dicha. Amar a Dios, hacer el bien a los demás, está al alcance de cualquiera que quiera dejarse llevar por la gracia de Dios. Dejar el egoísmo para ir hacia el otro. Claro, se dice fácil, pero somos muy egoístas. Nos damos cuenta, no en momentos críticos, ahí es cuando uno se da cuenta. Pero cuando hacemos esto, la vida sencilla que nos pide el Señor. Fijémonos, en Garabandal se tenía desde antiguo, digamos, el hábito de el momento del atardecer, la tarde, antes del atardecer, una persona, una mujer, pasar con la campana. ¿Para qué? Recordar, rezar por los muertos. Después iban a rezar el rosario en la iglesia. Pero era eso, la muerte está presente, pero no como una tragedia, como un paso hacia la vida eterna. La única tragedia para el hombre es no ser santo, como dijo no sé quién. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.